Shalom Abrahot, que Yahweh les bendiga y les guarde. Estamos viendo el tema, las tradiciones de los ancianos. Para hoy corresponde la parte número 5 de las tradiciones de los ancianos. Recordamos que en el libro de Matillahud, en el capítulo número 15, Matillahud capítulo 15, dice en el verso número 1, entonces se acercaron a Yeshua ciertos soferim, escribas y perushim de Jerusalén, diciendo, pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los sakenim, de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen leche. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Elohim por vuestra tradición? Ese es un rito establecido hasta hoy, el del lavado de las manos. Y ese rito acompaña a todo un conjunto de ritos establecidos por los escribas, los soferim y los perushim, los fariseos, que hoy los podemos llamar como rabinos. El problema en realidad no era que se lavaran las manos. El problema es el establecimiento de un rito no conforme al mandato establecido por Yahweh, sino conforme al mandamiento establecido por los hombres. Por eso Yeshua les pregunta, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandato de Elohim para guardar vuestra tradición? Porque en el libro de Yirmiyahud, en el capítulo número 10, Yirmiyahud capítulo 10, en el verso número 1, Yirmiyahud 10:1, dice, oí la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Verso 2, así ha dicho Yahweh, no aprendáis, ¿qué cosa? El camino de los goim, el camino de las naciones, ni de las señales del shamaim tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Dice, derechos están como ¿qué? Palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Yahweh, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios y entre todas las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces es entender que Yahweh es Elohim y no hay otro. Y que lo que tiene que guardar su pueblo son las leyes que Elohim dejó. Porque las leyes que impone el hombre para colocar tradiciones y costumbres generalmente provienen de la adoración de ídolos. Generalmente provienen de otros hombres que impusieron esas cosas y que las llegaron a considerar buenas sin saber que estaban mezclando cosas provenientes de ídolos. Entender que cuando el pueblo de Israel y la casa de Yehudá llegan a estar en la dispersión, en la diáspora, a los sabios, a los jajamín y a los rabinos, se les dio por hacer un planteamiento de colocar un muro, una brecha, una valla alrededor de la Torá para que ésta no se corrompiera. Esa valla, esa brecha, ese muro colocado alrededor de la Torá para que no se corrompiera, implicaba que los gentiles, las naciones, no iban a conocer la Torá de Yahweh, sino que iban a conocer otras cosas. Pero ese muro que edificaron hizo que el mismo pueblo de Israel tampoco conociera la Torá de Yahweh, sino otras cosas que son los mandamientos de hombres. En el libro de Ezequiel, en el capítulo número 13, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 13, vamos a ir al verso número 8. Habíamos señalado ahora algo, leído ahora algo de la vanidad, ¿se acuerdan? Dice 13:8 de Yehezkel, porque por tanto así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto vosotros habéis hablado, ¿qué cosa? Vanidad, y habéis visto mentira,
Por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, dice Yahweh del Adón. ¿Estará mi mano contra quién? Los profetas, que ven vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Yahweh el Adón. Dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo, Shalom, no habiendo qué, Shalom, y uno edificaba la qué, la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, y vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la que la romperá. Y he aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así ha dicho Yahweh del Adón, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabrás que yo soy Yahweh. Resulta de que la Torá tiene un cimiento, un fundamento, y la pared, la valla, el muro que los sabios crearon, también tiene un cimiento y un fundamento. El cimiento de la Torá es Yahshua. Yahshua es la Torá viva. Las cosas Yahweh Todopoderoso las envió por medio de su Hijo, nos las reveló y nos las dio a conocer a todos los hombres, a toda la casa de Israel y a todas las naciones de la tierra. Pero la pared que los sabios, los profetas, los rabinos crearon para impedir que las personas conocieran la Torá dejada por Yahweh, que fue dejada no solo para Israel, sino para que Israel la enseñase a todos los pueblos, porque recordamos que en el libro de Salmos, en el capítulo 51, dice en el verso número 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esa Torá de Yahweh fue dejada para enseñarle a todas las personas a convertirse a Yahweh, a dejar la idolatría, a dejar la vanidad, a salir de aquellas costumbres y tradiciones impuestas por el paganismo. Pero al colocar los rabinos una valla para que las personas no conocieran la Torá, impidieron que esas personas salieran de la mentira en la cual estaban. Ese cimiento, decía, esa pared que edificaron tiene un cimiento. Allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 13, dice en el verso número 14, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, la echaré a ¿qué? A tierra, y será descubierto su cimiento y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Yahweh. Entonces es entender, esa pared va ¿a qué? A caer. ¿Y qué significa que esa pared va a caer? Se va a saber que esa pared que inventaron los rabinos para hacer que las personas no conocieran la Torá dada por Yahweh es una mentira. Es un invento, es una vanidad puesta en el corazón del hombre y no dada por el Creador. Yahweh defiende su Torá. Yahweh no necesita que nosotros defendamos la Torá. Yahweh defiende su palabra. Y su palabra se cumple. No es mi palabra como fuego y como martillo, dice Yahweh, que rompe la peña. La palabra de Yahweh se cumple. Y su palabra permanece para siempre. Entonces, esa pared que inventaron los rabinos para que las personas no conocieran la Torá de Yahweh, se cae. Y entonces todos los pueblos buscan la Torá de Yahweh y vuelven sus miradas a la raíz de Isaí. Vamos al libro de Isaías, capítulo número 11. Isaías, capítulo número 11, dice en el verso número 10, Isaías 11:10, acontecerá en aquel ¿qué? Tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será ¿qué? Buscada por las gentes, y su habitación será llena de cabot. Acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Yahudá,
de los 4 confines de la tierra. La raíz de Isaí será buscada. Es cuando el mundo entero vuelve a buscar a su Mashiach. Es cuando se cumple aquello que está escrito en el libro de Zacarías. Vamos al libro de Zacarías. Vamos a ir al capítulo número 12, verso número 10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, Rúa de Gesed y de Tefilá, y mirarán a mí, a quien ¿qué? Traspasaron, y llorarán como se llora por hijo ¿qué? Unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el ¿qué? El primogénito. ¿A quién traspasaron? ¿Quién es el hijo unigénito? ¿Quién es el hijo primogénito? La raíz de Isaí tiene que ser buscada. Y esa raíz de Isaí que tiene que ser buscada dice: no piensen que yo he venido a abrogar la Torá o los profetas. Es que las naciones enteras comprendan que la Torá tiene que guardarse. Y que esa pared que colocaron los sabios va a caer a tierra. Porque ¿cuál es su cimiento? ¿Cuál es su fundamento? Vamos a ir. ¿Cuál es el cimiento y fundamento de la pared que inventaron los rabinos para hacer que las personas no conocieran la Torá de Yahweh? Vamos a ir al libro del profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo número 28. Recordamos, ¿de dónde eran aquellos sabios, escribas, que fueron donde Jerusalén a decirle: ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos de Jerusalén? Muy bien, libro de Isaías capítulo 28, verso número 14. Dice: por tanto, varones que, burladores, que gobernáis a este pueblo, que está en ¿dónde? En Jerusalén, oí palabra de Yahweh. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho, ¿con qué? Con la muerte. E hicimos convenio con el ¿qué? Con el Sheol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad. Nos esconderemos. Por tanto, Yahweh del Adón dice así: aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Sheol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Resulta de que cuando la casa de Yahudá, cuando los sabios se den cuenta del extraviado camino en que andan, les va a coger pavor, porque fueron los sabios, los líderes, que haciendo un convenio con la muerte y con el Sheol, llevaron extraviados al pueblo de Israel, para que ninguno se salvase, para que se perdiesen, para que en lugar de estar guardando los mandatos colocados por Yahweh, estuvieran tras caminos malos, mentiras de hombres, guardando costumbres y tradiciones que Yahweh no había ordenado. Entender que en el libro de el profeta Ezequiel, en el capítulo número 45, verso número 9, Yehezquiel 45:9, dice: así ha dicho Yahweh del Adón: ¿basta qué? Basta ya, oh príncipe de Israel. Deja la violencia y la rapiña, hacer juicio y justicia, quita vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Yahweh el Adón. Quita vuestras imposiciones de sobre mi pueblo. Es decir, los príncipes de Israel, los reyes de Israel, colocaron unas imposiciones sobre el pueblo de Yahweh que Yahweh no había mandado. Y que esas imposiciones que colocaron sobre el pueblo de Yahweh están asociadas con idolatría, haciendo que el pueblo de Israel, sin quererlo, haga costumbres idólatras, siga costumbres idólatras, practique costumbres idólatras. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. Vamos a ir al capítulo número 17.
Segunda de Reyes, capítulo 17, dice en el verso número 8, y anduvieron, ¿en qué? En los estatutos de los gentiles, en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron, ¿quiénes? Reyes de Israel. Yahweh les está diciendo en Ezequiel 45, basta ya, oh príncipes de Israel, quiten las imposiciones de sobre mi pueblo. Quiten las costumbres idolátricas que colocaron sobre mi pueblo. Ya es tiempo. Verso número 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas que no rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas las ciudades, de las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Acera, la reina del cielo, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso, prendieron velas en todos los lugares altos a la manera de las naciones de los gentiles que Yahweh había traspuesto delante de los hijos, delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Y servían ¿a quién? A los ídolos, de los cuales Yahweh les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y léase Jeremías capítulo 44, y allí dice Yahweh que le rendían culto a la reina del cielo, como habían hecho ellos, sus príncipes, sus reyes, le habían rendido culto. Porque los sabios impusieron costumbres, leyes y mandamientos no buenos sobre el pueblo del Creador. Vamos a ir allí mismo en el capítulo 17 al verso 19. Porque alguien puede decir, no, es que eso lo hizo la casa de Israel, pero la casa de Yahudá no. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a ir al verso número 19. Segunda de Reyes 17, 19. Dice, mas ni aún Yahudá guardó los mandatos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Ellos habían hecho sus propios estatutos, sus propios mandamientos, los que habían hecho los reyes de Israel, que son las costumbres y lo que se llama en el tiempo de Mashiach tradiciones de los ancianos, que hoy son halajot, reyes rabínicas de obligatorio cumplimiento, donde están los ritos de encender velas en Shabbat, de tomar copas de vino, de colocarse una kippah, ya, de comer pan trenzado, ya, de hacer lavado de las manos, otros ritos que hacen con el fuego, ya, y de allí se derivan también otro tipo de ritos que están asociados con la cábala, completamente paganos y prohibidos por Yahweh. Todas esas disposiciones, así como la pared que cae, el pueblo de Israel tiene que darse cuenta de que son mandamientos de hombres y que Yahweh no ha ordenado eso, y que el pueblo del Creador tiene que salir de esa mentira que conduce a la muerte. Ahora, allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, nos cuenta la historia de lo que pasó, de la asimilación que hubo, de cómo el pueblo que llegó a vivir aquella tierra de Israel tomó leyes del Creador y tomó la idolatría de los ídolos. Es decir, el judaísmo rabínico que hoy se practica no se basa solamente en la Torah, y cualquier rabino lo certifica. No se basa únicamente en la Torah, se basa también en costumbres y tradiciones ancestrales. Pues resulta de que esas costumbres y esas tradiciones ancestrales provienen de la idolatría. Y resulta ser entonces el judaísmo rabínico una mezcla entre Torah e idolatría, costumbres idolátricas. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a ir al verso número 23. Segunda de Reyes 17, 23. Dice, hasta que Yahweh quitó ¿a quién? A Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra Asiria. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente ¿de dónde? De Babilonia. El Talmud de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamá, de Sefarbaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de ¿quién? De los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus
ciudades. Verso número 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a hablar allí, a habitar allí, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones, que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Elohim de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Elohim de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad aquí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe, ¿qué cosa? La ley, la Torá del Elohim del país. Y vino uno de los Kohanim, de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Verso 29. Pero cada nación se hizo sus ídolos, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamad hicieron a Simad, los sabeos hicieron a Nibás, a Tartar, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dremiler y a Namelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Yahweh e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Yahweh y honraban a sus ídolos según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Verso 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandatos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Yahshua les está diciendo: ¿por qué quebrantáis el mandato de Yahweh para guardar vuestra tradición? Porque resulta de que vuestra tradición, muy judía que se llama, muy ancestral que se llama, proviene de ídolos. Proviene de ídolos, de que cada nación incorporó en sus cultos sus ídolos. Adoraban a la Acera, a la diosa de la felicidad. La constituyeron en reina del cielo, porque ese era uno de sus títulos que también tenía, y para adorarla le prendieron velas. Y le hacen tortas, panes. Cada Shabbat toman vino y le rinden culto. No porque Yahweh haya mandado eso, porque en ninguna parte de la Torah tienen justificación, argumentos para decir: Yahweh mandó prender velas, tomar vino y comer pan trenzado en Shabbat. En ninguna parte tienen fundamento escritural para hacerlo, pero sí tienen una tradición ancestral que proviene de los ídolos que le dice: háganlo. Y que el que no lo hace, supuestamente está incumpliendo Shabbat. ¿Pero de dónde proviene? De los ídolos. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 35. Leamos el 34 otra vez. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandatos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, el cual puso por nombre de Israel. ¿Por qué dice que no lo guardan? Porque resulta de que Yahweh señaló: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis todos los mandatos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Es decir, que cuando el pueblo hace cosas que Yahweh no le ha mandado hacer, está añadiendo, y por lo tanto está quebrantando todos los mandatos establecidos por Yahweh. Verso 35 dice: con los cuales Yahweh había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a ídolos, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis ¿qué? Sacrificios. Mas a Yahweh, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Miren ahora lo importante del verso 37. Los estatutos y derechos, y ley, y mandatos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Allí hay otro argumento muy grande para saber que la Torá oral que tiene el pueblo de Israel es pura mentira. Dice allí en el verso número 37: los estatutos y derechos y ley y mandatos que os dio ¿por qué? Por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a ídolos.
los mandatos que os dio por escrito. En el libro de Devarim, vamos al libro de Devarim, aunque no cierren Segunda de Reyes 17, que ahorita regresamos. Devarim, vamos a Devarim capítulo 31, dice en el verso número 9, 31:9, ¿y escribió quién? Moisés, esta Torá, y la dio a los Kohanim, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahweh, y a todos los ancianos de Israel. Verso número 24, Devarim 31:24. Y cuando acabó Moisés de ¿qué? De escribir las palabras de esta Torah en un libro, ¿hasta qué? Hasta concluirse, es decir, todo quedó escrito. Todo quedó escrito. Entonces ese cuento de que es que unas cosas Moisés no las escribió es falso. Libro de Yahoshea, Josué, capítulo 8. Vamos a ir al verso número 35. Libro de Yahoshea, capítulo 8, verso 35. Josué 8:35. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Yahoshea no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. No hubo palabra, es decir, todo estaba escrito. Entonces eso de que en Sinaí muchas cosas que Yahweh dio no se escribió es mentira. Todo se escribió, todo lo que tenía que conocer y guardar el pueblo, todo se escribió. Ahora, también es falso ese argumento, que es que Yahweh le reveló a los sabios de Israel cosas que ni siquiera le dio a conocer a Moisés. ¿Ya? Que es que ese sabio era tan amado de Yahweh que estuvo por encima de Moisés, ¿ya? Y que Yahweh le dio a conocer cosas que no le dio a conocer a Moisés. En el libro de Devarim, en el capítulo número 34, dice en el verso número 10, Devarim 34:10, dice, ¿y nunca qué? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahweh le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces, el sabio que también dice que es que le dieron a conocer cosas que ni siquiera a Moisés se le habían dado a conocer porque era muy amado de Yahweh, también está mintiendo. Tiene su refugio en la mentira. Dice también en el libro de Números, en el capítulo número 12, Números capítulo 12, dice en el verso número 6, Números 12:6, y les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en ¿qué? En visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Está diciendo, a los otros profetas les voy a hablar por visión, y tienen que ser profetas de Yahweh. Les voy a hablar por visión, les voy a hablar por sueños, pero a mi siervo Moisés le voy a hablar cara a cara. Entonces, ¿cómo un super sabio de Israel se atreve a decir que es que él es más amado que Moisés, y por eso Yahweh le reveló cosas que ni siquiera le dijo a Moisés? ¿A quién lo tuvieron mostrándole 40 yomim y 40 noches? Cosas maravillosas en los cuales ayunó, no comió lejen ni bebió agua, y no una vez, y que se le dio palabras de vida, palabras escritas con el dedo de Elohim, y cuyas tablas eran obra de Elohim. No fue a los sabios de Israel, fue a Moisés, siervo de Yahweh. Y no en vano, para entenderlo, en el libro de Johanán, en el capítulo número 5, vamos a ir al verso número 43. Johanán 5:43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Es decir, no recibieron a Yeshua, pero sí recibieron a los rabinos. No recibieron a Yeshua, pero sí recibieron a los jajamín.
que hablaban en su propio nombre, diciendo, es que el Creador me dio una visión, me dio estas leyes para enseñarles a ustedes, leyes que salían de su propio corazón. Mientras que Yeshua es que estaba hablando de la Torá, en nombre de Yahweh, a él le rechazaron. Yohanan 5, 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Elohim único. Y es la razón por la cual se creen tan grandes. Es la razón por la cual quieren todo el tiempo que lo llamen por títulos honoríficos, que se le dobleguen y que le digan, ay, mi rabí, cuánto te amo, y que les hagan venia, y tener los primeros asientos en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, que les extiendan laurel para cuando pasen. Como reciben la gloria los unos de los otros, entonces la gloria no se la dan a Yahweh, la gloria la toman para ellos. Y entonces, si la gloria la toman para ellos, ¿cómo pueden creer? Verso número 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la kabod que viene del Elohim único. Verso 45. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, si no creéis a qué, a sus escritos, no está diciendo si no crees a una Torá oral inventada. Si no creéis a sus escritos, ¿cómo pues creeréis a mis palabras? Y ahora entender también que está diciendo, de mí escribió él. Entender que yo fui el que le dicté a Moisés. Porque al Elohim nadie le vio jamás. No puede verle hombre sin perecer. Pero está escrito, cara a cara habló con Elohim. Porque cara a cara habló con la imagen visible del Elohim invisible, primogénito de toda creación. Yeshua le dictó la Torá a Moisés, porque él es la Torá viva que desciende del Shamaim. Pero resulta de que como andaban ellos en pos de sus propios pensamientos, en pos de su propia vanidad, en pos de sus propias leyes, entonces ¿qué querían guardar y qué querían cumplir? Sus leyes, las leyes de hombres, y habían dejado a un lado las leyes dadas por Yahweh. Entonces Yeshua les dice, vosotros, ¿por qué quebrantáis el mandato de Yahweh para guardar vuestra tradición? Ustedes me están haciendo reclamo a mí porque yo no guardo sus tradiciones. Y esas tradiciones provienen de los ídolos. Ahora yo les hago el reclamo a ustedes porque ustedes están guardando unas tradiciones de ídolos y están dejando a un lado los mandatos establecidos por Yahweh, que yo le dicté a Moisés. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibían, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Por eso Yahweh ha levantado un remanente a la ancha faz de la tierra, que hace rato tumbó la pared que habían colocado los rabinos, para que las personas no conocieran las palabras de vida que Yahweh nos dio a través de Yeshua. Esa pared tenía que ser tumbada, esa pared tenía que ser derribada, y esa pared ha sido derribada, porque Yahweh le dio la Torá para que todos los pueblos de la tierra conozcan al Elohim vivo. Esta es la vida Olam, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, Yahweh Tsebaot, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. En el libro de Hechos, para confirmarlo, en el capítulo número 7, vamos a ir al verso número 37, Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará Yahweh vuestro Elohim, de entre vuestros ajim, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto ¿con quién? El Malak. ¿Qué significa Malak? Con el mensajero, con el enviado, que le hablaba en el monte de ¿qué? De Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto.
Entonces, ¿quién hablaba en el Sinaí? Allí dice que un malad. Y cuando pasamos a la página de Shemot, vamos al capítulo número 19, Shemot 19, verso número 9. 19:9 dice: entonces Yahweh dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Ahora, recordemos, Shlomo, el hombre más sabio, dijo: aún los cielos de los cielos no pueden contener a Yahweh, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, ¿quién hablaba desde la nube? En el libro de Shemot, en el capítulo número 3, dice en el verso número 6, Shemot 3:6, dice: y dijo, yo soy, ¿qué dice? Yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Elohim. ¿Quién hablaba? ¿Con quién hablaba? Ahí, ¿qué dice? Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Ahora, devolvámonos. Verso número 2, Shemot 3:2. Y se le apareció, ¿quién? Se le apareció el malad de Yahweh, y el malad de Yahweh está diciendo: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Shemot 3:2. Y se le apareció el malad de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yahweh que él iba a ¿qué? A ver, lo llamó Elohim de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra Kados es. Y dijo: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Y leímos ahora que hablaba: yo no he venido en mi propio nombre, vine en nombre de mi Padre. Por eso no está diciendo te habla Yeshua, está diciendo te habla el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, porque no venía en su propio nombre, venía en nombre de Yahweh. ¿Y por qué malad? Porque cuando leemos en el libro de Shemot, en el capítulo número 23, en el verso número 20, Shemot 23:20, dice: he aquí, yo envío, ¿qué cosa? Mi malad de delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he ¿qué? Preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Quién es el malad de Yahweh que habla en nombre de Yahweh? Y allí también se despeja otra duda, porque uno dice: es que Yahweh es castigador, pero Yeshua es Ahabat. ¿Y quién es el que castiga? Yeshua, porque escrito está: todo el juicio lo dio a su Hijo. Por eso está diciendo allí: guárdate delante de él y no le seas ¿qué? Rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Guárdate delante de él no va a perdonar vuestra rebelión. Ahora, he aquí yo envío mi malad delante de ti, ¿para qué? Para que te guarde en el camino. Vamos a ir al libro de 1 de Corintios, capítulo número 10. Leamos en el verso número 1, 1 de Corintios 10:1. Porque no quiero, Ajim, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron hechas de vida en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento de Rúa, Leje, del Chamaim, y todos bebieron de la misma bebida de Rúa, porque bebían de la roca de Rúa, que los seguía, y la roca era. Mashiach acompañó a su pueblo en todo el camino por el desierto. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 63. Vamos a ir al verso número 9. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos, él fue ¿qué? Angustiado. Es decir, cuando el pueblo se angustiaba, el malad de Yahweh se angustiaba. Y el malad de su faz
los que los salvó. En su amor y en su clemencia, los que. ¿Quién los está salvando? ¿Qué dice? El Malad. ¿Quién los está redimiendo? ¿Quién dice? El Malad. Y los trajo y los levantó todos los dominios de la antigüedad. Mas ellos fueron ¿qué? Rebeldes e hicieron enojar sus ruacados, por lo cual se les volvió ¿qué? Enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Guárdate delante de él y no le seas ¿qué? Rebelde, porque él no va a perdonar vuestra rebelión. Entonces fueron ¿qué? Rebeldes. Y entonces el Malad, ¿qué tenía que hacer? Castigarlos. Y para finalizar, vayamos al libro de Tehillim, capítulo 2. Dice en el verso 1, Tehillim 2:1, dice, pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Yahweh y contra su Mashiach, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, en los Shamaín, se reirá. El Adón se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, sobre Sión, mi monte Cados. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré ¿por qué? Por herencia a las naciones, los gentiles, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Felices todos los que en él confían. Entonces los escribas y los fariseos le vienen a decir al que dio la Torá a Moisés, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y el que dio la Torá a Moisés le dice, con otra pregunta, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandato de Elohim para guardar vuestra tradición? El que dio la Torá señaló que fue lo escrito que le dio a Moisés, que teníamos que guardar y que teníamos que cumplir, y que no se dio palabras que no estuvieran allí escritas, que no se dio ordenanzas que no estuvieran allí escritas. Todo se escribió, y todo lo que tenía que guardar a Israel, la casa de Yahudá, todo se escribió, y no quedó faltando nada. Fueron los sabios, los rabinos, los falsos profetas, los que se inventaron cosas, los que se inventaron una segunda Torá oral e instituyeron leyes, estatutos y decretos que Yahweh no había mandado y que los impusieron en el pueblo para que el pueblo cayera en la idolatría. En este tiempo profético, la pared, la valla, el muro inventado por los rabinos para que las naciones no conocieran la Torá ha sido derribada, y todas las naciones de la tierra deben esperar la Torá de Yahweh. Que Yahweh les bendiga. Los que se inventaron cosas, los que se inventaron una segunda Torá oral e instituyeron leyes, estatutos y decretos que Yahweh no había mandado y que los impusieron en el pueblo para que el pueblo cayera en la idolatría. En este tiempo profético, la pared, la valla, el muro inventado por los rabinos para que las naciones no conocieran la Torá ha sido derribada, y todas las naciones de la tierra deben esperar la Torá de Yahweh. Que Yahweh les bendiga.